Bien, en historia nos toca la nueva guerra con España, ¿no? Después del gobierno de Castilla, lo sucede el general Juan Antonio Pezet, ¿m? Cuyo gobierno dura 2 años porque tuvo que enfrentar un conflicto con España. ¿M? España se había trazado la meta de recuperar nuevamente sus colonias, las tierras que había conquistado anteriormente. Y para esto, España envía una expedición científica, entre comillas científica, porque en realidad era simplemente una expedición para ver cuáles eran las fuerzas armadas de los diferentes países que había tenido a su mando, ¿no? Entonces, va desde México hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, en la parte sur de Chile y después vuelve al Callao. Cuando vuelve al Callao, hay un enfrentamiento entre trabajadores peruanos y españoles sucedido en una hacienda en Chiclayo llamada Talambo, el 4 de agosto. En marzo del próximo año de 1864, el gobierno peruano se niega a recibir a un enviado español llamado Salazar y Mazarredo, quien llegaba como comisario especial extraordinario de España en el Perú. O sea, más o menos diciendo, tú no has hecho nada por solucionar el problema que hubo, ¿no? En la hacienda Talambo, no encontraste a los culpables, simplemente había sido una pelea, ¿no? Entre peruanos y españoles, en la cual sí había muerto un español, pero no era, pues, no era algo muy grave, ¿no? Que origine una guerra entre dos países. Entonces manda a ese comisario y el gobierno peruano, ¿no? Se niega a recibirlo porque dicen que acá en el Perú tenemos los comisarios necesarios y competentes para poder solucionar ese problema. Entonces ya terminando ya sus excusas de España, ¿no? Eh, Toma posesión de las Islas Chincha, ¿no? El 14 de abril y asumen la comercialización del guano, o sea, invaden las Islas Chincha una escuadra de barcos españoles, ¿no? Y el guano, ¿no? Que se estaba vendiendo, que se extraía también de las Islas Chincha, lo empezaron a vender ellos. ¿M? El 27 de enero de 1865 se firma el Tratado Vivanco-Pareja, mediante el cual el Perú debía pagar 3 millones de pesos de una antigua deuda a España y aceptaba una intervención española en el lío interno de Talambo. Este tratado no fue aprobado por el Congreso peruano, pues lógicamente el Perú no debía de pagar ninguna deuda a España y ni siquiera aceptar que el comisario especial extraordinario de España en el Perú sea el que solucione ese inconveniente, ¿no? En Arequipa, en febrero de 1865, un movimiento político llamado Restauración de la Honra Nacional, dirigido por el general Mariano Ignacio Prado, este, hace una revolución, ¿no? Y Peset, que era el presidente de ese entonces, huye del país rumbo a Europa, ¿no? Con apoyo de José Galvez, José María Quimper y Toribio Pacheco, Mariano Ignacio Prado, sube al poder e inmediatamente le declara la guerra a España, ¿no? Por intrometerse y también por tomar posesión de las Islas Chincha. Se crea una alianza con los países también agredidos, con Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. O sea, esos 4 países unen esfuerzos para rechazar el ataque español, ¿no? Luego del triunfo peruano-chileno en Autao, el 7 de febrero de 1866, los españoles destruyen el puerto chileno de Valparaíso como venganza, ¿no? El 31 de marzo. Luego movilizan sus fuerzas a aguas peruanas con la idea de hacer lo mismo con el puerto de Callao y obligar al Perú a aceptar las condiciones, ¿no? Las condiciones de que vuelvan a ser una colonia española. Lógicamente el pueblo especialmente limeño y chalaco, ¿no? El pueblo del Callao, defiende, ¿no? Junto a los barcos, defiende la soberanía peruana en el combate de 2 de mayo,
en el cual José Gálvez, que había sido, había sido nombrado ministro de guerra, muere, ¿no? Por un estallo de un cañón, ¿no? Y muere José Gálvez y también otros peruanos en la fortaleza del Real Felipe, ¿no? En el Callao. Pero al final ganamos los peruanos, ¿no? Con ayuda de los chilenos y otros países, y ahí es ya cuando se sella totalmente la independencia del Perú y de Sudamérica, ¿no? A partir de ahí ya nos vamos a escuchar más de los españoles en tierras americanas, ¿no? Esta noticia del combate de 2 de mayo llega pocos días después a países aliados, donde fue celebrado en distintos actos en Chile. Por ejemplo, en Chile, el 10 de mayo se suscitó una gran fiesta, ¿no? Un gran júbilo popular, dice, y las campanas, los banquetes y las misas abundaron en honor, pues, a José Gálvez y a los peruanos que defendieron, ¿no? La independencia no solamente del Perú, sino de Sudamérica. En octubre de ese mismo año, el embajador chileno en Lima, Marcel Martínez, confirió al general Mariano Ignacio Prado el rango de general de división del ejército chileno, ¿no? Imagínense, un peruano siendo general de división del ejército chileno. Eh, También en Bolivia, ¿no? Se dieron fiestas y homenajes a los peruanos que lucharon en el Callao, y incluso en Bolivia se acuñó una medalla que dice a los vencedores de Aptao y el Callao, ¿no? Y esa medalla se le enviaron pues a los peruanos que lucharon en Callao, ¿no? En Ecuador, Jerónimo Carrión, que era el presidente de Ecuador, dispuso 3 días de fiesta, ¿no? Por la victoria de los españoles perdón, de los peruanos contra los españoles, ¿ya? Y así, en diferentes lugares de Sudamérica, ¿no? Se, este, se alegraron por la victoria peruana y también por el retiro total de de las fuerzas españolas que nuevamente querían invadir el Perú, ¿no? Después dice, a principios de junio comenzaron a llegar las noticias a España, donde fueron celebradas con grandes festejos, orquestas, espectáculos pirotécnicos y obras de teatro, cuyos beneficios fueron a parar a las viudas y huérfanos de los muertos en combate. Por real decreto del 10 de junio, Méndez Núñez recibió el cargo de jefe de escuadra, y por reales decretos del 20 de junio, todos los oficiales que comandaron un buque de la escuadra del Pacífico fueron ascendidos, y todos los hombres que estuvieron embarcados recibieron el doble de paga. Méndez Núñez también fue recompensado con la Gran Cruz de Real y distinguida Orden de Carlos III por Real Decreto del 26 de junio. El 11 de junio se reunió en Valparaíso la escuadra aliada, ahora reforzada por los modernos blindados Huáscar e Independencia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que años después, ¿no? El Huáscar y el Independencia iban a ser atacados por los mismos chilenos, a los cuales se les ayudó, ¿no? A eliminar las fuerzas españolas, ¿no? Y así, varias noticias, ¿no? Varias noticias que se dan a lo largo de toda Sudamérica, ¿no? Dice, el gobierno peruano pretendía continuar las hostilidades contra la escuadra española de las Filipinas, pero el temor a un ataque español desde el Atlántico y la dimisión de 35 oficiales peruanos tras el nombramiento de un marino extranjero, el comodoro John Tucker, como jefe de la escuadra, frustraron el proyecto, ¿no? Los temores a un posible ataque no estaban infundados, por las fragatas Blanca, Resolución, Villa de Madrid y Almanzana continuaban en aguas sudamericanas, atracadas en Río de Janeiro y Montevideo, y al poco tiempo se les unieron las también fragatas de Hélice Concepción y Navas de Tolosa, mientras cerca de Madeira la fragata española Gerona capturaba a la corbeta chilena Tornado el 22 de agosto de 1866.
El 28 de junio de 1866, Gabriel García Tazara, embajador español en Washington, le comunicó al secretario de Estado William Seward las nuevas instrucciones de su gobierno, presidido por Leopold O'Donnell. Pretendía enviar al almirante Méndez Núñez, entre las que figuraba la reocupación de las Islas Chincha, pero aclarando que España no tenía intención alguna sobre los territorios de las repúblicas sudamericanas ni deseos de intervención en sus respectivos gobiernos, y que solo buscaba resarcirse mediante la venta del guano peruano de los gastos ocasionados durante la guerra, y que no habían podido ser cubiertos por el rechazo del Tratado de Vivanco-Pareja. Seward hizo saber a Tazara que los Estados Unidos protestarían ante todo intervencionismo europeo en América, y que si a pesar de su protesta este se realizaba, no podrían mantener la neutralidad. El general Howe, ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Lima, comunicó al ministro Toribio Pacheco que la contestación del secretario de Estado del enviado español constituía una exposición explícita de la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, acá pues nosotros vemos como los peruanos, a pesar de haber ya pasado unos 45 años, 44 años de la independencia peruana, todavía tuvieron que pelear otra vez contra los españoles, porque estos querían recuperar las tierras peruanas, ¿no? Al final los peruanos terminamos ganando, junto con la ayuda de los chilenos, los ecuatorianos y los bolivianos, eh, pero que después, ¿no? Por intenciones más comerciales, no vamos a ver que después que Chile le va a declarar la guerra a Bolivia y después a Perú. ¿Ok, chicos? Bien, esa es entonces la clase de historia. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta clasecita de acá. No. No, perfecto. Sebastián. No. No, ya está. Entonces seguimos a geografía. Nos toca lo que es la demografía peruana. La demografía quiere decir la ciencia que se encarga de tener contabilizado la población de un país, de un pueblo o de algún sitio geográfico. En este caso, vamos a estudiar lo que es la demografía peruana. La población peruana, dice, en el 12º censo de población y 7º de vivienda, que se realizó en octubre de 2017, hace unos pocos años, la población absoluta del Perú era de 31.237.385 habitantes. Habíamos crecido más o menos como 2 millones en comparación del censo anterior. En 2007 la población estimada, que era el censo anterior, era de 28 millones, ¿no? Casi 3 millones de habitantes habíamos crecido en casi 10 años. A ver, la población absoluta y relativa. Dice, los estudios poblacionales se establecen partiendo de dos criterios principales. Población, ¿no? La población puede. Acá tenemos población y otra vez población. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Acá pues tenemos que llenar lo que es la población absoluta, ¿no? ¿Qué es la población absoluta y qué es la población relativa? Para que vayan más o menos teniendo una idea, la población absoluta es la que cuenta tanto con niños, con adolescentes, con ancianos, y la población relativa es la población que cuenta con los pobladores que son mayores de 18 años, ¿no? Que generalmente esos son los que se ven, ¿no? En la cantidad total de lo que son los habitantes. A veces no cuentan a los niños tampoco, porque si no habría un poco más. Hay una fórmula para poder ver lo que es la población total, ¿no? El número de habitantes sobre el número de kilómetros cuadrados del país. Acá también a la población relativa también se le llama, y ustedes acá tienen que buscar cómo se le llama también a la población relativa. Ya les ayudé con lo que es población absoluta y relativa. Ahora ustedes tienen que buscar también
cómo se le llama a la población relativa, ¿ya? Y dice, la densidad demográfica del Perú o población es de, ¿no? Ahora, ¿cómo van a encontrar esto de acá? Primero tienen que buscar cuántos kilómetros cuadrados tiene el Perú. Entonces, nos vamos, ¿no?, a Google y nos vamos a Perú. Y acá vamos a encontrar, no sé si ustedes están viendo, a ver, ahí está. Y ustedes van a encontrar todo lo que es geografía y vamos a buscar cuánto, acá está, ¿no? El área es de 1.285.215 kilómetros cuadrados. Entonces ya tenemos lo que es el kilometraje, ¿no? El kilómetros cuadrados del país y tenemos que dividirlo entre el total de habitantes, ¿no? Entonces nos va a salir acá la población absoluta, ¿no? Es de cuántos habitantes por kilómetro cuadrado. Eso ustedes, como les digo, lo tienen que rellenar. Ya les estoy enseñando que es 1.285.215 kilómetros cuadrados que tiene el Perú y eso lo van a dividir por el número de habitantes, ¿ok? El crecimiento explosivo. ¿Qué es el crecimiento explosivo? El crecimiento explosivo es cuando en ciertas ciudades, ¿no? Especialmente en lo que nosotros conocemos ahora como las ciudades más importantes del Perú, eh, hay un crecimiento económico y también un crecimiento poblacional, ¿no? Que hace que la mayoría, ¿no?, de habitantes se concentren en esos departamentos, regiones o ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa hay 699.900 habitantes. En el Perú, perdón, en Lima hay 6.843.467 habitantes, ¿no? Hay mucho más habitantes en Lima que en otros departamentos, regiones o ciudades. Entonces, eso pues nos indica de que en Lima, siendo la capital, ¿no?, es el centro habitacional de casi todo el Perú. Es por eso que muchas personas pues viajan a Lima, ya sea para encontrar mejoras económicas o simplemente por trabajo. A ver, dice la población con baja esperanza de vida. Esto lógicamente con lo que ha sido la pandemia, ¿no?, con esta enfermedad del COVID-19, la esperanza de vida ha bajado mucho más, ¿no? La baja esperanza de vida significa que cuántos años, ¿no?, a los cuántos años en promedio va a morir un peruano. Anteriormente era más o menos de entre 65 a 63 años, ¿no?, el promedio de vida. Pero si nosotros lo vamos a actualizar, ¿no?, como se dice, por lo que es el COVID-19, pues va a bajar mucho más la esperanza de vida. No recuerden que ahora con el COVID-19 han muerto muchas personas que ni siquiera llegaban a los 40 años. Y eso lo podemos encontrar en las estadísticas del COVID-19. Vamos a ver, en, en el Perú tenemos 33.618 casos y vamos a ver el resumen de de todos los casos y países del mundo. A ver, vamos a buscarlo acá. Estábamos eh, estábamos entre los primeros, pero hemos bajado bastante. Ahí está, ¿no? Hemos bajado bastante. La curva de contagio ha bajado bastante. Ustedes pueden ver acá cómo va nuestra curva de contagio, ¿no? Estamos en el puesto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
estamos en el puesto 12 de lo que llegamos al puesto 2 o 3, me parece, o incluso en algunos puntos creo que llegamos al primer lugar de contagiados. Estamos bajando la tasa de contagios, ¿no? Lamentablemente en Europa están subiendo, ¿no?, los casos nuevamente del coronavirus, en el cual han habido pues bastantes muertes, y en otros casos no tanto, a pesar de los contagiados, ¿no? De 1 millón, por ejemplo, en Francia, 1.810.653 casos, han habido solamente 40.678 muertes, a comparación de Perú, ¿no? Que casi es la mitad de lo que es Francia, pero ha tenido casi las mismas muertes, ¿no?, de lo que hay en Francia, ¿no? Pero que, si nos damos cuenta, la línea de contagios sigue bajando exponencialmente, gracias a Dios, y eso también hay que, pues, cuidarnos mucho, ¿no? En Francia, en Rusia, mira cómo se está levantando la línea, se está yendo para arriba la línea, igual que en Reino Unido, y en Italia también, otra vez está subiendo, ya se había casi prácticamente eliminado, pero en varios países está subiendo, ¿no?, la línea de contagio de lo que había tenido anteriormente, y y en varias partes, como le digo, del mundo, ¿no?, están habiendo muchos más contagios, ¿ya? De todas maneras, siempre es bueno cuidarnos bastante. Ahora, como les digo, ustedes tienen que ver qué significa la población con baja esperanza de vida. ¿M? Y después la población predominantemente urbana. O sea, cuántas personas viven en la ciudad, cuántas personas viven en el campo, ¿ya? Eso ustedes lo tienen que colocar como teoría, lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo tienen que colocar, ¿ya? Y acá también está el cuadro, ¿no? El cuadro nos está ayudando. Por ejemplo, en 1940 había el 64% vivía en la ciudad y el 35% en el campo. Para 1972, el 59% vivía en la ciudad y el 40% en el campo, ¿no? Había bajado el porcentaje de la ciudad, pero en 1998 el 71% de toda la población del Perú vivía en la ciudad y solamente el 28% vivía en el campo. Todo eso se da por diferentes motivos, por ejemplo, económicos, sociales, educativos también. Y pues también en esa época, estamos hablando de 1998, anteriormente había habido bastante violencia a lo largo de casi 20 años, y las poblaciones del campo habían sido las más afectadas. Es por eso que pasaron a las ciudades, ¿no?, para poder sentirse más protegidos. Tenemos la población relativamente joven, ¿no?, que va desde los 18 hasta los 35 años más o menos, que va la población relativamente joven, y la población femenina mayoritaria. En el Perú siempre han habido más mujeres que hombres, ¿ya? Distribución de la población por regiones, dice, a nivel de acá, tienen que ustedes llenar, dice, geográfica, la distribución de la población peruana no se haya distribuida equitativamente. ¿Qué será? ¿Qué será? Después dice, la espacio de aspecto desértico o de menor espacio geográfico concentra el 52,1% de la población peruana, en disminución con la migración poblacional, que será acá también. Ustedes tienen que buscarlo. Y por último, la región amazónica alberga solo el cuánto por ciento de la población peruana alberga la Amazonía peruana. Ese es fácil. Nos vamos a censo del 2017 y lo vamos a encontrar. Vamos a buscarlo mejor en lo que es Wikipedia, ¿ya? 2017 en Wikipedia, que es mucho más fácil, la información está más fácil acá en Wikipedia que en la propia página. A ver, resultados.
en la población, ahí tenemos la población 2017, cuáles son las ciudades que tienen mayor población, cuáles son las razas, ¿no?, de la composición étnica del Perú. Los mestizos son los que más abundan en el Perú. La lengua materna es el español o castellano, seguido por el quechua y el aymara. La religión en el Perú es el catolicismo, ¿no?, la más importante, y así nos vamos a encontrar con diferentes datos. ¿Ya, chicos? Vamos de todas maneras, o ustedes también pueden buscar, ¿no?, el censo del 2017, pero en la misma página del INEI. Ponen censo 2017 y les va a salir, ¿no?, censos nacionales. Ahí está el censo de 2017, para que ustedes puedan encontrar los datos que se les está pidiendo acá, ¿ya? También, ahí está, mira, justo lo que estábamos viendo, ¿no? En Lima Metropolitana, cuántos habitantes habían, y acá abajo me ponen cuántos habitantes hay con el censo del 2017, porque ha variado. ¿Ya, chicos? Los de mayor longevidad están una media de 69,2 años de esperanza, y en el Perú se encuentra ligeramente por debajo de la media de Sudamérica, ¿no? 69,7 años, pero el índice nacional ha experimentado incrementos constantes, donde menor longevidad es Huancavelica. ¿Por qué hay menor longevidad? ¿Por qué hay menos ancianos en Huancavelica? Porque Huancavelica es considerado como un departamento o región muy pobre, en la cual la mayoría de sus pobladores, ¿no?, cuentan con pocos recursos económicos, y por lo tanto también con pocos recursos para lo que es el sector salud. Es por eso que Huancavelica es considerado como el de menor longevidad, ¿ya? Las comunidades nativas o indígenas diversas, ¿no?, sobresaliendo los Ayánicas, o Campas también, la etnia amazónica, que es la más numerosa, ¿no? Ahí tenemos un mapa, ¿no?, de las familias lingüísticas, ¿no?, de donde se habla, por ejemplo, en la Aymara. En la Aymara podemos encontrar lo que se habla en las serranías de Lambayeque, en Cajamarca, en San Martín, en Chachapoyas, en Ancash, en Huánuco, Cerro de Pasco, en casi todo Junín, ¿no?, en Huancavelica, Ayacucho, Abancay, Cusco, Puno, ¿no? Y así. No, perdón, ese es el quechua. El aymara es el azulito. El aymara se, por ejemplo, en una parte de Huancavelica, en el límite de Perú y Bolivia, en la sierra de Moquegua y Tacna, ¿no? Y en Puno también, lógicamente. Entonces ahí hay pues este mapita que podemos nosotros identificar por las lenguas. A ver, seguimos, dice, la población discapacitada. La Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República da el 30% de la población peruana como discapacitada. ¿Cuál es el departamento más poblado? Acabamos de verlo hace un ratito en el censo que estábamos viendo por acá. Ahí está. ¿Cuál sería el departamento más poblado? Lógicamente el de Lima. El menos poblado sigue siendo Madre de Dios. El más y menos denso, ¿no? El denso significa que hay más, eh, más o menos pobladores por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad. Y departamentos con más y menos tasa de natalidad, eso lo encuentran, como les digo, en la página del INEI. La población con más población urbana y con más población rural, ¿no?, que es Lima y Cajamarca, con más índice de masculinidad y más índice de feminidad, ¿no? Acá está la letra inicial, pero que ustedes lo pueden llenar, y acá también, ¿no? La evolución de la población a través de la historia peruana, ¿no? Cuántos pobladores más o menos hubieron durante o a lo largo, ¿no?, de la época del Perú. En los incas había un promedio de 12 millones, en la época virreinal pasamos a los 100 millones, ¿no? Y después pues ha ido creciendo, ¿ya? Los problemas de la población, la migración del campo a la ciudad, el por qué, ¿no? Bajos ingresos y bajos niveles de vida, el por qué. ¿Ya, chicos?
Ahí no sé por qué se me ha ido una hoja en blanco. El hambre y la subalimentación, ¿no? ¿Qué es la subalimentación? ¿Por qué hay los niveles de hambre? El bajo nivel de instrucción educativa, ¿no? ¿Dónde se encuentra? El desempleo y subempleo, el analfabetismo, todo eso lo tienen ustedes que rellenar para que puedan tenerlo ya todo listo para el examen. Ojo que estas preguntas van a venir también en el examen, ¿ya? Tarea. Dice, observa ambas figuras sobre el censo del 93 y escribe en tu cuaderno dos diferencias entre población absoluta y población relativa. ¿Ya? Ahí está lo que les había explicado, porque hay mayor población en la costa peruana. Ustedes tienen que responder por qué. E investigue y complete el siguiente cuadro poblacional, ya no solamente los, los departamentos del Perú, sino de diferentes pueblos del mundo. ¿Ya? Y ahora, por último, ¿por qué son importantes los censos y cuándo se realizó el último censo? Bueno, el último censo ya sabemos que se realizó en el 2017. Ya les voy ayudando con eso. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta clase de geografía? No, Ya está, Patrick, Alejandro. no, profesor. Ya está, perfecto. No. Muy bien. Bien, chicos, entonces cualquier consulta de todas maneras me escriben al WhatsApp. Por favor, para la próxima entren lo más puntual posible, porque si no, también no se van a enterar de las clases que se están dando. Que chicos, ahora sí, no se olviden por favor de enviar su tarea, cuídense bastante. Nos estamos viendo el el próximo miércoles. Cuídense bastante, abríguense que hace frío en la madrugada y nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Chao, profesor.